Saludos. Hoy nos vamos a compartir con ustedes este diálogo que vendría siendo nuestra cuarta sesión o cuarto encuentro, y en el día de hoy vamos a estar compartiendo nuevamente el doctor Rigoberto Pupo y en mi caso la doctora Eurídice González Navarrete. Hoy nos interesa muchísimo detenernos en lo que tiene que ver con el octavo saber, el saber histórico, que es sumamente interesante pensar que no aparece de manera explícita en la obra de Edgar Morin, Los 7 saberes para la educación del futuro. Sin embargo, sí estaba implícitamente. Este octavo saber se explicitó y se fue divulgando algunos años más tarde. ¿Qué cree usted, doctor Pupo, en qué nos podríamos detener para la explicación del octavo saber? Sí, doctora, yo creo que lo importante fue que Edgar Morin completó su libro, porque en su libro aparecen 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Y en otro momento, un hombre que siempre es crítico con su propia obra, en la entrevista que le hacen en Colombia, él aboga la historia, el saber histórico como octavo saber. Quiere decir que en la educación es un vacío. Encontró que, y él lo hizo sobre la base de un análisis, de una investigación en Francia. El octavo saber nace después, pero existe ese vacío de poco, o sea, solidez del conocimiento histórico. Él destaca muchos elementos esenciales que después sé que usted lo va a analizar, pero yo quisiera hacer énfasis en que la historia, hay muchos conceptos de historia. La historia es un diálogo perenne, es el diálogo entre el presente y el pasado para proyectar el futuro. Hay muchos autores que han escrito mucho sobre la historia. Yo me acuerdo de cuando hice licenciatura en historia, Collingham, Ale Howard Carr, o sea, Carr era otro, y me acuerdo de un libro, Carr, sí, un libro que es la historia. Sí, bueno, Hay están mucho, las obras también sí, hay de mucho. Pierre Vilar. De Pierre Vilar, sí, los franceses. Los franceses, yo creo que en historia los autores más destacados son franceses precisamente por el carácter cultural que le dan a la historia. O sea, la historia como, no solo, no historia de la cultura, sino carácter cultural de la historia. Ven la historia con todo, o sea, en un sentido más amplio. El estructuralismo y después los neoestructuralistas, todos han trabajado. De todas formas, la historia es muy importante. El propio Hegel destacaba el valor de la historia, de la tradición, o sea, del pasado, que el que no lo tenga, el que no lo conozca, tiene que inventarlo. Hay un momento que Huizinga dice, el que no tiene historia tiene que inventarla para poder vivir, porque es como cimiento, base, que nos sirve para proyectarnos, como la madre, la historia. O sea que la historia tiene un papel muy importante y por eso es reconocido por Edgar Morin como octavo saber. Y creo que algo muy importante en nuestra universidad también el papel que le damos a la historia. Porque partimos también desde el punto de vista teórico, partimos del principio que un fenómeno se conoce realmente cuando se devela su historia. Es así. Cuando se devela su historia. Por eso siempre ustedes podrán notar que en las investigaciones siempre hay un marco teórico, pero hay también, se analiza la evolución de ese problema. O sea que ahí recorrimos también a la historia, los documentos, historia documental, o sea, los documentos fundamentales que nos sirven para ver cómo se ha abordado el tema. Por tanto, la historia es imprescindible, la historia funda. Y por eso es que creo, doctora, que Edgar Morin consideró de que es el octavo saber. Es así. Fíjese que me parece que se hizo justicia, ¿no? Se hizo Para justicia. el sentido de la educación y en cuanto a las dimensiones del saber humano, Sí. y del conocimiento humano, el saber y la construcción de la cultura, que es un recorrido permanente en el ser humano y por el ser humano y para el ser humano. Pero también creo que Edgar Morin lo venía trabajando
cuando trabajaba el sentido antropológico, ¿verdad?, de la educación. Cuando en el pensamiento complejo se aborda el carácter antropológico de la cultura y el carácter antropológico propiamente del todo el decursar de la construcción del conocimiento, se está abordando también la historia de la humanidad. Es la historia de la humanidad en toda su diversidad, más allá de los espacios, más allá de las fronteras, porque las fronteras son construcciones totalmente artificiales que fueron realizando los seres humanos. Más allá de las fronteras hay una historia que nos relaciona, hay una historia que nos integra a un tiempo. Y Edgar Morin rescata la temporalidad histórica, el sentido del tiempo, y lo rescata en un sentido complejo, porque al mismo tiempo que estamos pensando y estamos construyendo nuevos saberes, nosotros estamos también reconstruyéndonos a nosotros mismos. Nosotros somos parte de ese proceso transformador. La historia es transformación. La historia es la recuperación de lo conocido para interpretarlo y reconstruirlo con otros presupuestos, reconstruirlo con otros enfoques. Eso es lo que caracteriza también la relación entre lo que construye el ser humano y sus tiempos. Que ese sentido de temporalidad en el pensamiento complejo entonces se rescata a partir de la posibilidad que tiene el ser humano y del compromiso y responsabilidad que tiene con su tiempo. Que no hay un pasado inocuo y vago, que siempre el pasado será presente, así como este presente será pasado a integrar por esos historiadores o esos estudiosos o esos seres humanos que van a vivir en el futuro. Ese es un aspecto que me parece fundamental y totalmente rescatado en el octavo doctora, saber. Y en este sentido, a mí me parece, no sé qué usted piensa, pero a mí me parece de que el gran momento y la superación del pensamiento complejo de Edgar Morin con respecto a la historia es el aportarle, pudiéramos decir, o el abordarlo con sentido cultural y no como solo la sucesión de acontecimientos, porque es que a veces la historia se presenta de forma muerta, no es real, porque la historia es lógico, es sucesión, pero una sucesión alimentada por toda una cultura, donde la historia es lo económico, lo político, todo eso se inserta en unidad dentro del pensamiento complejo. Es decir, sentido cultural. Es así. Y con esto estoy totalmente de acuerdo con este argumento, doctor, y con este sentido y con este enfoque trasciende el concepto de historia del racionalismo en torno a la sucesión de hechos, sucesos y personalidades en la historia. Así se contaron los metarrelatos, así se contaron la historia de la cultura, ¿verdad? Aquellas grandes obras de historia de la cultura o historia política, a la cual, por cierto, se le ha venido dando muchísima importancia en el pensamiento moderno, ¿verdad? La historia de la cultura, la historia de los héroes y sus aportaciones a la cultura en el sentido tangible, la historia de los héroes en el sentido de los cambios en la política. Y aquí el pensamiento complejo o justamente una serie de entrevistas que se le hicieron a Edgar Morin, lo que vienen es a apuntar a partir del valor ideológico, o sea, desde la ideología, cómo la ideología ha venido poniéndose en el centro, tomando a la historia como recurso y como instrumento para legitimar determinadas cuestiones ideológicas que trascienden entonces a la vida política. Doctora, y en ese sentido, ¿qué usted diría de aquella visión, aquella concepción del fin de la historia de Fukuyama? Porque eso es lógico, eso pertenece a aquella corriente que duró muy poco, duró 15 años, el posmodernismo. El posmodernismo. Sí, el posmodernismo en la historia trajo consigo, digamos que nuevos aires en un contexto histórico muy particular, porque se estaban enfrentando una serie de cambios paradigmáticos, sobre todo en las construcciones políticas de la época. Y es por eso que se trajo
a la palestra, se puso sobre la mesa una nueva concepción, y esa concepción seguramente todo el mundo recuerda que era la afirmación del fin de la historia. Por eso es que Morán se refiere a este cambio hacia el siglo XXI de paradigmas, incluyendo también y abordando el sentido histórico de la humanidad. De la humanidad. Que la historia justamente no es el texto, y la historia no es la opción política, y la historia no es la transformación económica, sino que son componentes de un proceso histórico. Pero el proceso histórico es inacabable, porque forma justamente parte del enfoque cultural de los tiempos, forma parte de la cultura, es cultura. Y la cultura, como las ideas, se construyen y se deconstruyen para dar lugar a otras nuevas. Entonces es un fluir, la historia es un fluir de ideas, es un fluir de conceptos, pero también es un fluir de pensamientos que transforman y cambian la perspectiva de generaciones. Es muy difícil, dice Edgar Morán, establecer el cronos cerrado e inflexible sobre la historia, ¿verdad? No es solamente un enfoque cronológico, que el cronos nos ayuda a ubicarnos en tiempos y que las fronteras nos ayudan a ubicarnos en un mundo donde se reducen las áreas para aplicar políticas. Entonces, las fronteras tienen un sentido de administración del tiempo y de los espacios y de los recursos, pero son artificios de los seres humanos, porque la historia como concepto cultural es un fluir, es un abrir, ir y venir, en la cual se insertan las posiciones, las conductas, las actitudes del ser humano, siempre en el sentido transformador. Y me parece que en este sentido, por eso dice Edgar Morán, que se vive desde la historia y con la historia. Y con la historia. Es desde la historia y con la historia. Que hacemos ciencia histórica en la investigación, pero con conciencia histórica. Y la conciencia histórica justamente implica que el ser humano convive con los otros seres humanos en una época. Entonces, me parece que el abordaje de este octavo saber puede ser riquísimo, puede ser amplísimo, dado que somos seres históricos, dado que vivimos en tiempos estableciendo relaciones entre seres humanos de convivencia, y esa convivencia es historia. Correcto, doctora. Yo creo que la historia refiere mucho al tiempo, a esa sucesión, y hay algo muy importante y que está demostrado por la propia ciencia, y es el hecho de que realmente conocemos algo en la misma medida en que revelemos su historia, porque la historia reproduce de forma compendiada todo el devenir de ese algo. Es igual que un árbol. Ustedes saben que por los círculos se conoce la edad, y o sea que ahí incluso se utiliza la historia para poder revelar que a través o sea, la historia nos funda, nos condiciona y nos refunda. Y nos refunda. ¿Verdad? Y al mismo tiempo nos da cauces nuevos que en última instancia devienen momentos esenciales del futuro. Realmente nos ha replanteado el paradigma de la complejidad, nos ha replanteado la función de la historia y la función del historiador, y la función del maestro que enseña historia, ¿verdad? Entonces, deriva de la vida, deriva de la transdisciplinariedad. No se puede hablar hoy de historia sin pensar en el sentido social, sin pensar en el contexto social. No podría, dice Edgar Morán, nadie puede imaginar cómo pensaban los césares, porque los césares vivieron en una época. Nosotros podemos aproximarnos a interpretar el contexto, la época que momento. ellos vivieron, pero será siempre una interpretación, será siempre una reflexión y un diálogo con la historia. En el sentido del método es interesantísimo también, por último, apuntar que ha cambiado también el sentido de las fuentes históricas, y en la actualidad
el historiador utiliza múltiples fuentes históricas. Por muchos años se pensó que, por ejemplo, el testimonio no era una fuente confiable. La historia de vida. Sin embargo, hoy tenemos espacios como son las historias de vida a los cuales tenemos que tomar en consideración, porque el ser humano lo que transmite ahí es su espiritualidad, lo que vive, lo que siente, sus emociones. Y las emociones, desde el pensamiento complejo, también son un elemento constitutivo. Entonces el desarrollo de la investigación cualitativa ha contribuido también a enriquecer la historia, ¿eh? Efectivamente, el desarrollo de la investigación cualitativa, o sea, del enfoque mismo de la investigación cualitativa ha cambiado y se ha enriquecido muchísimo. Correcto. Así que en este sentido me parece que nos deja una lección más de riqueza para la enseñanza, para las actividades, para el sentir y el oficio de pensar. Así mismo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima actividad que tratará sobre alguno de estos temas. Tenemos muchos temas pendientes que vamos a desarrollar, como son el tema de la verdad, la realidad, lo objetivo y lo subjetivo, o sea, aquellos temas esenciales que arrojan luz para encauzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias.